¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Elsa Laura Cantú de la Asociación Alzheimer y el día de hoy vamos a ver el tema de conductas difíciles en pacientes con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. A medida que avanza la enfermedad de Alzheimer, el paciente va perdiendo la capacidad de identificar sus molestias tanto físicas como emocionales, presentándose estas conductas difíciles. ¿Qué son entonces las conductas difíciles? Son respuestas exageradas e inapropiadas a eventos que son por lo general simples. ¿Por qué se dan? Porque el paciente va perdiendo esa capacidad de planificar y de valorar cuáles son las consecuencias inmediatas de cada una de sus acciones. Recordemos que estamos ante una persona que está enferma y que no es responsable de sus acciones. Y quiero hacer hincapié en esto porque muchas veces los cuidadores nos sentimos por lo que ellos nos dicen o por lo que ellos hacen. Y en realidad ellos no saben lo que están haciendo, ellos no son responsables de sus actos. Esta enfermedad los va a ir incapacitando poco a poco y muchas veces ellos actúan de manera que al cuidador le parece que le están haciendo algo de manera personal y no es así. Los comportamientos difíciles se dan en el 60% de los pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer y es inevitable que ellos pasen por uno o por varios periodos de estas conductas difíciles. El paciente es incapaz de identificar ese malestar, eso que le está causando algo. Ellos no pueden decirnos que les duele una muela, que les duele un pie o algo más, y esto lo traducen en alguna inquietud, en alguna conducta difícil. Eh, esta situación que ellos están viviendo y que no nos pueden expresar es precisamente lo que genera estos comportamientos que nosotros le llamamos conductas difíciles. Estas conductas afectan tanto a la persona que está enferma como al cuidador, pero también a la familia completa, porque son quienes están lidiando con esta conducta. Vamos a mencionar en este tiempo algunas de las conductas que más se presentan en los pacientes con Alzheimer. ¿Cuáles son estas? Las alucinaciones, la agitación, la agresividad, el vagabundeo, las ideas delirantes, el insomnio, la desinhibición, errores de identificación y la falta de motivación. Vamos a ver cada uno por separado. Los invito a que vayan haciendo sus preguntas y de manera que me sea posible las iré contestando. Primero que nada hablaremos de las alucinaciones. Las alucinaciones son una percepción equivocada de la realidad. El paciente puede ver, oír o tener alguna sensación que no están ocurriendo en realidad, pero que para ellos es cierto. Para él es tan real que puede sentir angustia, miedo, pero también puede sentir alegría o alguna sensación de bienestar. Para los cuidadores es difícil lidiar con estas alucinaciones porque lo primero que sale de nuestra boca es decirles, no está, no es esto, no está pasando esto, no hay nadie aquí. Y si nosotros validamos a las personas, si nosotros creemos, entre comillas, lo que ellos nos está diciendo, pues para ellos es más sencillo. Si nosotros los contradecimos, es cuando podemos provocar su ira o su enojo. Podemos hablar también de la agitación. Cuando un paciente está hable y hable y hable y se mueve de un lado a otro y apenas se sienta y se levanta y va y viene, esto se le llama agitación y puede aparecer antes de la agresividad. Esto es una señal de alarma, es un foco rojo. Si el paciente está para arriba y para abajo moviéndose de un lado a otro, esto nos debe de hacer pensar que algo está pasando y tenemos que actuar de manera de que podamos evitar que pase al siguiente nivel, que es la agresividad. ¿Y la agresividad qué es? Esta agresividad puede ser verbal
que es donde el paciente empieza a insultar a las personas con las que convive, empieza a decir que no te quiero, que vete, que salte, que todo esto, o puede ser una agresividad física que llega inclusive a los golpes. También la agresividad puede ser causada por otros factores. Como decía anteriormente, el enfermo puede estar sintiendo dolor. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos incómodos por una uña enterrada y andamos todo el día pensando en esa uña? Bueno, pues ellos no nos pueden mencionar lo que sienten y lo reflejan con esa incomodidad y estar yendo de un lado a otro, hablando, moviéndose demás, y es precisamente por este dolor o bien por cansancio. Ellos pueden estar cansados, pueden ya querer irse a dormir y lo único que hacen es lo contrario. Empiezan a moverse, a caminar, a no estarse quietos, y tenemos que ver qué podemos hacer para intentar que no vaya a pasar al siguiente nivel, que es donde ellos se enojan y pueden incluso aventar algún objeto o lastimar a alguien. También puede ser el uso de algún medicamento el que provoque esta agresividad o esta sensación de incomodidad, y eso lo podemos hablar con el médico. El medio ambiente también es algo importante. Ellos no nos van a poder decir si sienten frío, si sienten calor, si el ruido que están escuchando es muy intenso. Entonces somos nosotros quienes debemos de templar ese ambiente en el que se encuentra la persona para que esté más cómodo y evitar que esto se traduzca en agresividad. La agresividad, sin embargo, a veces la provocamos sin querer los cuidadores. A veces los familiares somos muy demandantes con el enfermo. Estamos todo el día encima de ellos. Cámbiate, vístete, peínate, lávate, ven para acá, ven para allá, vamos súbete, haz esto, ya hiciste esto mal, te pusiste un zapato de uno, de otro. Y esto los cansamos, los cansamos. Y la reacción de los pacientes, de nuestros familiares, es precisamente que se pongan irritables, incluso enojados y agresivos. Entonces, vamos a tratar de evitar ser exigentes con ellos, de que les estemos pidiendo cosas que muchas veces ellos no comprenden, o que los estemos retando a su memoria, diciéndole quién soy, y de veras no sabes quién soy, y no puede ser que no sepas quién soy, y estamos haciendo que la persona se ponga nerviosa porque verdaderamente no le sale el nombre de quien se lo está preguntando. Pudiéramos mejor decirle: hola, soy María, tu hija, y vengo a visitarte para estar contigo un rato. También la agresividad se manifiesta cuando no se han resuelto esos episodios de ansiedad y de agitación de los que hemos estado hablando, y es lo anterior a que la persona se ponga agresiva. Entonces, si podemos hacer algo porque la persona no esté tan ansiosa o agitada, pudiéramos evitar que pase a la etapa de la agresividad. Otra de las conductas difíciles, pudiéramos decir, es el vagabundeo. A veces vemos que nuestro familiar está caminando constantemente sin un rumbo fijo. Va a un lado, va al otro, va a la cocina, va al baño, va a la recámara y apenas se sienta, se levanta. Sin embargo, este vagabundeo a veces es peligroso o corre riesgo porque una, se puede caer, u otra, si sale de la casa es cuando van sin rumbo fijo y se pueden perder. El vagabundeo nocturno es todavía más cansado. Es cansado para el paciente porque puede irse por mucho tiempo, pero también es angustiante para el familiar, que tiene que estar detrás de él para que no se vaya a hacer daño. Una característica es que el paciente quiere estar cercano a ese rostro, a esa persona que reconoce, que a lo mejor no sabe
si es su esposa, si es su hija, si es su cuidadora, pero quiere estar caminando junto a ese cuidador principal. Esto para el cuidador a veces es asfixiante, puesto que te siguen aún cuando quieres ir al baño, cuando quieres ir a la cocina y va detrás de ti. Tenemos que entender que ellos están inseguros, que tienen que ver ese rostro. Por eso cuando me dicen, es que si se va mi mamá, mi papá no deja de preguntar por ella, es que es ese rostro que le da tranquilidad, que le da confianza, que necesitan estar junto a esa persona para sentir seguridad. También se observa que el paciente busca salirse de su casa. ¿Cuántos no decimos, me ha dicho 1000 veces, llévame a mi casa, llévame a mi casa? Y esto es porque ellos no reconocen el sitio donde viven. Ellos tal vez se están refiriendo a la casa de su infancia, a una casa de otra época, tal vez su primera casa cuando se casaron. Y esta casa en donde están viviendo, por más que les digamos, aquí están tus cuadros, aquí está tu ropa, aquí está tu fotografía, aún así es posible que ellos sigan insistiendo, llévame a mi casa. Otra conducta difícil son las ideas delirantes. Estas ideas son falsas, las crea el paciente y aparecen por lo general en la etapa intermedia de la enfermedad. Algunos ejemplos de estas ideas delirantes son cuando nos dicen, me quieres envenenar. Hay quienes lo refieren y hay quienes no lo dicen, simplemente lo piensan y rechazan los medicamentos o rechazan el alimento que les queremos dar porque ellos piensan que les queremos hacer un daño. Otro ejemplo podría ser cuando nos dicen, me estás robando. Ellos esconden, guardan en lugares inimaginables todas sus pertenencias por la misma inseguridad que sienten y luego acusan a cualquier persona de la familia, a veces al propio esposo o a la hija, quienes sentimos un dolor muy grande de que estén desconfiando de nosotros, aun y cuando les estamos dedicando nuestra vida entera para cuidarlos. Ellos lo hacen sin esa intención, simplemente es un hecho que cuando no encuentran algo tienen que acusar a alguien y por lo general dicen, me robas. Yo lo que siempre recomiendo cuando pasa esto, a manera de que nos duela más esa acusación, es inmediatamente pensar, no es él, es su enfermedad, no es ella, es su enfermedad. Esto no va a quitar el dolor, pero sí lo va a minorar. Yo les aseguro que si en el momento que viene esa ofensa para nosotros sin querer, y pensamos en nuestra mente, en voz baja, como quieran, no es él, no es ella, es su enfermedad, vamos a comprender que lo que está haciendo y diciendo no es algo directamente en contra nuestro. Otra situación que ya hemos mencionado es esta de no identificar la casa en donde viven. Se puede llamar también una idea delirante. Y otra es que piensen que sus seres queridos, su familia, lo han abandonado. Y esto es porque no los reconocen. A lo mejor acabamos de irnos de la casa y volvemos y nos dicen, ¿por qué no has venido? Desde hace tanto que no vienes, desde hace tanto que no me llamas. Y es que ellos olvidan que fuimos, ellos olvidan que acabamos de irnos, de que hemos estado al pendiente de ellos y eso les produce sufrimiento. También debemos de comprender esta situación como parte de la enfermedad. Otra idea delirante son los celos. Acusar a la pareja de infidelidad. A veces son episodios muy dolorosos porque no es posible que si uno no está provocando esta situación, la persona nos acuse de que estamos teniendo algo con alguien más, a veces con el vecino, si nos asomamos, si viene una cuidadora, empiezan a acusar de que quieres a esa persona y a mí no, y bueno, se hace un lío. En esta parte si se pone demasiado intenso y
está causando una revolución en la familia, pudiéramos platicarlo con el médico a ver si puede darles algún medicamento que tranquilice a la persona y pueda pasar un poco esta etapa de celotipia. Es muy importante darle atención de forma inmediata a las ideas delirantes y manejarlas, porque esto puede generar un comportamiento agresivo y es cuando rechazan al cuidador. Puede ser tanto al cuidador formal, al que se le paga para que cuide, o a la misma familia, al cuidador principal, a la esposa, la hija o el hijo. Otra dificultad es el insomnio. La falta de sueño nocturno o el sueño excesivo durante el día cuando la persona no puede levantarse, está todo el día queriendo estar dormida, son parte de los trastornos que se producen con la enfermedad de Alzheimer. Esto aparece en una gran parte de los enfermos, se habla de un 40 a un 70% de ellos padecen insomnio. Desgraciadamente, si el enfermo no duerme, el cuidador tampoco duerme y a veces al siguiente día el cuidador del enfermo pues puede dormir durante el día, pero el cuidador tiene que seguir con todas sus actividades, lavar, hacer de comer, y si esto se repite con varios días en que el enfermo no duerme, que está el cuidador agotado, esto va a causar la sobrecarga del cuidador. Se sugiere mantener un horario regular, que se acueste y se levante a la misma hora. Si la persona durmió mal, intenten que se levante como quiera a la misma hora para que puedan ir moviendo el horario como lo hacíamos con los niños pequeños. Si dejamos que la persona, por no haber dormido, se quede todo el día nuevamente dormido y a la noche siguiente no va a dormir, esto se va a hacer un círculo vicioso que va a ser malo para el paciente, pero también muy, muy agotador para el cuidador. Eh, Aquí nos están haciendo algunas preguntas que me gustaría contestar. Dice, ¿es bueno que le explique las cosas como son o no es recomendable? ¿Debo seguirle la corriente, por decirlo así? Aquí lo que tenemos que entender que la realidad del enfermo es diferente a nuestra realidad, que ellos no van a cambiar y que quienes tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces, lo que recomendamos es meternos en la realidad de ellos. Mientras esto no les haga daño, mientras esto no sea algo peligroso, vamos a seguirles la corriente por más disparatado que sea. Por ejemplo, si ellos dicen que esta pared que tengo aquí atrás es roja, ¿a quién le hace daño que yo le diga que es roja? Si le hago daño a él, pues no. ¿Me hace daño a mí por yo decir que esta pared es roja? Pues no. ¿A alguien más le puedo hacer daño con eso? No. Entonces, si lo que él insiste o ella insiste no le hace daño ni a él ni a nadie de los que lo rodean, pues vamos a validar esto que dicen. Y esto, como siempre lo digo, es prueba y error. La respuesta que demos es algo que va a salir de nuestra creatividad en ese momento. Vamos a tener que sernos súper creativos y no contradecir es lo que por lo general funciona, pero no para todos, porque alguien te puede decir, si está en una etapa muy inicial, pudiera decir, oye, pues si no estoy tonto o ¿por qué me estás engañando? Entonces, no todo lo que decimos sirve para todos y en cualquier momento. Esto es probar y ver si la respuesta me funcionó, aunque desgraciadamente lo que hoy me funciona, mañana tal vez no me funcione. Pero bueno, vamos a actuar de manera positiva pensando qué es lo que tranquiliza a la persona o creo que la pueda tranquilizar y actuar de esa manera. Continuamos platicando del insomnio, que bueno,
Es bueno que la persona haga algo de ejercicio durante el día, por ejemplo, lo podemos poner a caminar si tienen algún parque cerca, para que se canse y en la noche pueda dormir mejor. Otra recomendación es que la cena sea ligera, que no se le dé tanto líquido, puesto que a la hora que se quiera levantar al baño se va a despertar y a lo mejor ya no va a volver a agarrar el sueño. Todas las cosas con cafeína, los refrescos, el café, todo esto puede impedir que la persona duerma bien. El ambiente que hay en la habitación también es muy importante. Pueden poner una luz tenue, una temperatura agradable o eliminar por completo el ruido. A lo mejor les puede funcionar una musiquita de esas que sirven para dormir o para relajarse o para meditar, pero muy suavecita, de manera que la persona pueda dormir mejor. Tener una rutina antes de ir a la cama es muy bueno. Que ellos sepan que primero van a ir al baño, se van a lavar la boca, se van a vestir con una ropa cómoda, es decir, con la pijama, y después de ahí sigue la cama. Si lo hacemos todos los días, la persona va a asociar que después de todos estos pasos sigue dormir. La desinhibición es otra conducta difícil. Generalmente, la actividad sexual disminuye o cesa con la edad. Sin embargo, en algunos pacientes con demencia, esta puede ser muy aumentada y se puede observar algún, alguna actitud de exhibicionismo accidental. Esto causa mucho bochorno, es una situación embarazosa para los cuidadores, para la familia. No debemos alterarnos, ni gritar, ni regañarlos. Al contrario, vamos a hacer esto de una manera muy natural. Les podemos tapar con algo que tengamos a la mano, una toalla o algo, y llevarlo despacio hacia su habitación o hacia el baño. No, en algunas ocasiones las personas tienden a desvestirse y la gente los juzga pues, de una manera horrible, y ellos a lo mejor lo que tienen es calor, simplemente se desabrochan la camisa, se la quitan porque tienen calor. Ellos no piensan que están haciendo algo malo. A veces se desnudan, e incluso en público, o si tienen ganas de orinar, lo hacen en el lugar y en el momento en que están, porque ellos no tienen ese filtro que nos enseñaron, que es el que nos indica qué hacer en cada lugar, cómo comportarnos. Entonces, esta es una conducta difícil para los familiares, pero también si esto es muy persistente, si la persona está muy desinhibida, pudieran platicarlo con el médico a ver qué les recomienda que pudiera tomar. Vuelvo a repetir, es muy importante no gritarles, no regañarlos, y probablemente lo que están haciendo es causado por alguna molestia. Entonces, si sucede esto, vamos a hacer como si no estuviera pasando algo inapropiado. Pudiéramos hacer algo como vestirlos con ropa que se abotone por la parte de atrás. Si esta conducta persiste, ellos no van a poder quitarse la ropa, o bien a veces la ropa muy ajustada les causa molestia. Hay ciertas telas que les pican, que les causan incomodidad, y esto hace que se las quieran quitar no por desvestirse y hacer un exhibicionismo, sino porque se sienten incómodos. Entonces, traten de utilizar ropa con tejidos naturales, o ustedes probar qué está pasando con la tela, que si siempre que le pongo esa blusa se quiere desvestir, pues algo está pasando. Me hacen otra pregunta. De día mi madre solo va al baño antes y después de comer, pero al acostarse hace 2 veces, pero se levanta más de 3 veces.
Pues aquí hay muchas respuestas y la verdad es que pudiéramos utilizar algunas de las que yo les estoy comentando, qué es lo que se les está dando de comer o de tomar antes de acostarse. Eh, Hay que platicarlo con el médico si pudiera darle algo para dormir o para evitar que se levante tantas veces. Eh, no hay una respuesta específica para cada situación, pero hay que hacer, como dije anteriormente, pruebas. Si le cambio su alimentación o si le cambio los líquidos, a veces el darle hasta cítricos les puede causar irritación en el estómago o en la boca del estómago y eso hace que se levanten. Entonces hay que ver qué cambios tenemos que hacer y probar, a lo mejor llevar un diario. Hoy le di esto y sucedió esto y ver cómo responde la persona. Otra persona pregunta, ¿por qué me pide comer a cada rato? Ellos acuérdense que olvidan que ya comieron. A veces se acaban de levantar de la mesa y dicen, no me das nunca de comer. Entonces, lo que podemos hacer es dividir las porciones. La cantidad que le íbamos a dar en la comida la dividimos en 3 partes y se la podemos dar cada hora o cada 2 horas según te lo vaya pidiendo. También es recomendable tener a la mano pequeñas vasijitas con uvas, con nueces, con porciones pequeñitas de queso, para que ellos sientan que están comiendo, pero que puedan saciar esa ansiedad, porque en realidad no es hambre lo que sienten, es ansiedad. Entonces tenemos que ver, también es muy importante si es diabético, que no haya en la casa nada que no pueda comer. A veces me dicen, es que no puedo lograr que no se coma toda la caja de galletas, pero es diabético y le hace daño. Entonces yo les digo, pues no compren galletas. En la casa no puede haber lo que ellos no pueden comer. Es importante ver esta situación y tener solamente lo que pueden comer. ¿Ok? Eh, Hay otra pregunta, dice, ¿qué hago si mi papá, a pesar de que le pongo la actividad porque le gusta, quiere seguir durmiendo? Eh, es lo que hablábamos del insomnio. Probablemente él no durmió bien durante la noche y en la mañana no se puede levantar. Tenemos que hacer una rutina, tenemos que procurar que la persona duerma por lo menos 8 horas y luego levantarlo. No debemos de dejarlo que se quede en la cama. Ahí hay que motivarlo. ¿Qué es lo que más le gusta? Si le gusta regar, decirle, vamos papito, nos vamos a levantar y vamos a regar las plantas. O si no quieren y esperan siempre a un hijo, decirle, es que va a venir Juan, te va a venir a visitar, tenemos que levantarlo. Hay que ver de qué manera hacemos, pero sí es importante levantarlos de la cama, no permitir que se queden. Si tienen cama tipo de hospital, ir incorporándolo a que se siente, que no esté totalmente acostado. Eh, la siguiente conducta difícil son los errores de identificación. En algunas ocasiones el paciente piensa que hay otras personas en su habitación, pero solo él las ve. ¿Y nosotros qué hacemos? No hay nadie, movemos las cortinas, ¿qué te pasa? ¿Cómo se va a meter alguien a la casa? Y volvemos a lo mismo. No validamos lo que ellos ven o sienten. Acuérdense que para ellos es real y eso a veces les da alegría porque viene una persona que falleció hace tiempo o les da angustia porque creen que esa persona que se metió a su habitación les va a hacer daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos volvemos a meter en su mundo, nos volvemos a meter en su realidad y decimos, no te preocupes, yo me voy a encargar, yo lo voy a sacar, abrimos la puerta, le decimos, salte de la habitación, aquí no tienes nada que hacer,
no te queremos aquí, cerramos la puerta y nos venimos a abrazar a nuestro familiar. Es ponernos en su lugar, ponernos en sus zapatos, qué es lo que está sintiendo y calmarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces lo que sucede también es que no se reconocen ante el espejo y les da miedo. Si están en esa etapa, yo les recomiendo tapar los espejos. A veces ellos se ponen a pelear con ellos mismos. Tal vez ellos se quieren ver en otra edad, no la edad que tienen en este momento. Entonces no reconocen a la persona adulta que están viendo en el espejo y se asustan o se enojan. Entonces podemos tapar los espejos y no pasa nada. En ocasiones no reconocen a su familiar. Esto a veces duele. Los nietos, hay que hablar con ellos, hay que decirles que el abuelito, la abuelita, no, no hace esto porque no los quiere, el que confundan el nombre con el otro nieto o que no los reconozca, es porque tienen un problema en su cerebro que hace que haga esto o alguna otra cosa inadecuada. Entonces, cuando quieren que nos vayamos de la casa es porque no nos reconocen, aunque seamos muy cercanos a ellos. También les recomiendo cuidar lo que ven en la televisión. Ellos ven lo que está ocurriendo como si fuera real. Si yo le pongo películas, programas en donde se están peleando todos contra todos, o cosas en donde hay mucha matanza, ellos lo viven como si fuera real. Entonces eso no les va a traer más que inquietud y lo van a traducir a su vida real y el que va a batallar es el cuidador. Eh, Me preguntan, siempre sale de mal humor cuando le urge ir al baño. Como les comentaba hace rato, ellos no saben expresar lo que sienten. Entonces, a lo mejor el mal humor es una señal que nosotros tenemos que identificar y decirle inmediatamente, vamos al baño. Si ya lo asociamos, el mal humor, con el deseo de ir al baño, en cuanto veamos que se empieza a inquietar, lo llevamos al baño. Aunque te diga no quiero ir, sabemos nosotros que sí quiere ir, pero no sabe cómo expresarlo. A veces empiezan a quererse bajar el pantalón, a veces quieren abrirse la puerta, abrir la puerta, cerrarla. Y si nosotros vamos identificando eso como el deseo de ir al baño, lo que tenemos que hacer es inmediatamente llevarlo, aunque nos diga que no. ¿Ok? Otra pregunta es, eh, mi mamá era bien trabajadora y ahora no quiere hacer nada, solo está sentada. En un momento más voy a hablar de esa apatía que a veces sienten, a ver si queda aclarada esta pregunta. Me piden tips para el baño, por favor, ya que esta es una de las conductas más difíciles en la casa de la persona que nos está preguntando. Mi familiar no se quiere bañar, puede pasar muchos días y no logro hacer que lo haga. Esto pasa con la mayoría de los enfermos. Hay etapas en que me comentan se quiere bañar todo el tiempo, pero lo más común es que no se quieren bañar. Aquí lo único que les quiero comentar es lo que para nosotros es muy común, el abrir la llave del agua fría, luego el agua caliente, templar el agua, agarrar el champú, ponerlo en la mano, ponerlo en la cabeza, tallarnos, poner el jabón en la esponja, todos los pasos que para nosotros son automáticos, para ellos son un verdadero problema. Es muy difícil. Ellos a veces se meten a la regadera con ropa, no saben qué hacer, se salen y dicen ya me bañé. Para ellos son muchas cuestiones que no saben para qué son. Depende de la etapa. Primero, no decirles vamos a bañarte porque estás muy sucio, porque te tienes que bañar y no hay de otra y porque yo digo. No. La verdad es que tenemos que darnos habilidades. Si a ellos les gusta pasear, si a ellos les gusta ir a comprar un helado, tenemos que decirles, vamos a cambiarnos, vamos, tú y yo,
para ponernos guapos, para poder ir a tal lado. O va a venir la tía Juanita a visitarnos y no queremos que nos vea así como estamos. Vamos a cambiarnos, vamos a ponernos muy bonitos. Eh, es difícil, yo sé que es todo un tema, pudiéramos tocarlo en otra ocasión con muchos más tips, pero sí tenemos que tener mucha paciencia. Yo sí les puedo decir que si pasa un día o dos, no se angustien. Ya si son más los días en que no se quieren bañar, pues sí hay que ver qué podemos hacer. Hay gente que me dice, yo lo llevo al baño y ya que está sentado le empiezo a quitar la ropa, entonces ya estoy junto a la regadera y el paso es más corto a llevármelo desde afuera diciendo a regañadientas, te tienes que bañar porque te va a hacer daño, porque estás muy sucio, porque hueles mal. Entonces, hay que darnos habilidades, ¿sí? Eh, hay mil formas, también hay que darnos cuenta que ellos a lo mejor les avergüenza que nosotros los estemos teniendo que desvestir, bañar, el pudor perdura por siempre. Esto es increíble. A veces en etapas muy avanzadas, en donde ya no hablan, ya no caminan, le quieres cambiar el pañal y lo agarran como diciendo, no me veas. Entonces hay que ser muy sensibles ante este pudor y no desvestirlos desde afuera, desde antes de entrar al baño y llevarlos desnudos por toda la habitación como si ellos no sintieran, o sea, ellos sienten y van a sentir siempre hasta el último día de su vida. Entonces, tenemos que pensar en esta parte en donde ellos también se avergüenzan. Si están en las primeras etapas, pudieran ustedes eh, pasarles a través de la cortina o la puerta de baño el champú y decirles, ten, te lo pongo en la mano y póntelo en la cabeza para que te talles el pelo. Y luego, ten el jabón para que te talles los brazos, ahora las piernas, ahora tus partes íntimas, irle dando paso por paso. Ahora, si yo tengo prisa, me tengo que ir, olviden el momento del baño. Esto es con mucha paciencia, con mucho amor, porque ellos sienten temor. A veces hasta gritan al sentir el agua. Entonces, hay que tener mucho, mucho tacto al momento de hablar, de bañarlos, perdón. Eh, ahora quisiera ver este punto que me preguntaron anteriormente de la falta de motivación. En ocasiones el paciente está apático a todo lo que sucede a su alrededor. No sabemos cómo animarlo y es parte de esta enfermedad lo que los hace estar con esta apatía. A veces hay que insistir, por ejemplo, en la alimentación. Esta es una parte que agobia al cuidador cuando esa apatía se traduce en que no quieren masticar, no quieren deglutir, no quieren pasarse el alimento. A veces las actividades de la vida diaria simplemente no quieren caminar, no quieren cambiarse de ropa o están ausentes, están quietos en un sillón con su mirada perdida, ausente, incluso a veces hay un ruido fuerte y ni se inmutan. Sé que esta falta de motivación angustia mucho a la familia. Como les digo, esta enfermedad también al cuidador nos hace ser más creativos. Hay que ver la manera en que cambiemos de actividad cada 5 o 10 minutos porque ellos no aguantan mucho, depende de lo que aguanten, tener ya listo lo que sigue que vamos a hacer. Y sí me gustaría darles algunas recomendaciones antes de pasar a contestar una serie de preguntas que me están llegando, como por ejemplo, hablarles de frente, mirarlos a los ojos. No podemos seguir cocinando y la persona nos está hablando en nuestra espalda y nosotros nunca voltear a verlos. Mantenerse tranquilo el cuidador. Si nosotros estamos tranquilos, ellos van a estar más tranquilos. Si estamos alterados, estamos histéricos, eso se lo vamos a transmitir. Debemos de sonreírles, debemos de pasarles ese sentimiento de tranquilidad, de amor, de cariño, no cuestionarlos. Si no nos reconoce, no vamos a estar insistiendo.
Vamos a ayudarles en esta parte. Vamos a hablarles con toda la claridad, a veces con pequeñas frases. No vamos a decirles demasiadas cosas cuando vayas a la cocina, abres el refrigerador, en el cajón de abajo hay manzanas, me sacas una, la partes, me la traes a la recámara. Todo esto los embola. Nosotros vamos a decir las cosas claras, ¿sí? No vamos a estar eh, enredándolos con una cantidad de frases. Darles tiempo para que respondan. A veces nos desesperamos y los atropellamos y les estamos dando la respuesta. Ellos necesitan tiempo. Tratar de hacerles preguntas que su respuesta sea un sí o un no. No esperar que ellos nos contesten con toda una letanía. Si están ansiosos, evitar todo tipo de distracciones, todo tipo de ruidos. Ahí es donde podemos llevarlo a la recámara, ponerle música y estar un ratito con ellos, tal vez si acostumbraban rezar, ponernos a rezar el rosario, hacer algo que ellos acepten y apagar esa televisión que a veces lo único que hace es alterarlos. También hay que enfocarnos en lo que sí pueden hacer y no estar solamente regañándolos y diciéndoles todo, corrigiendo, esto está mal, ¿por qué hiciste esto? Acabo de trapear y ya me ensuciaste. Hay que mejor alentarlo, felicitarlo por todo lo que haga bien y estar en esa postura. Darle a escoger entre un número limitado de cosas, por ejemplo, a la hora de vestirse, no solucionarle todo si aún puede él decidir. Pudiéramos decirle, ¿quieres ponerte esto o esto? ¿Qué es lo que te gustaría a ti ponerte? No estar entre todo el closet y siempre eligen lo mismo. Entonces, vamos a evitar, por favor, discutir con la persona enferma cuando esté molesta. Lo único que vamos a provocar es que se moleste más y que inclusive nos agreda. Si nosotros nos enojamos, él se va a enojar más. Eso es un hecho. Entonces, si él está enojado o ella está enojada, nosotros nos vamos a serenar, respirar, tal vez salir tantito de la habitación, volver y entrar con buena actitud. Nunca responderle fuerte o castigarlo. Sin embargo, si lo hacemos, si nos desesperamos, si en un momento dado gritamos, pues es parte que el cuidador es humano. O sea, todos vamos a pasar por esa etapa de angustia, de impotencia que nos hace desesperarnos. Lo que sí es muy importante es no reírnos de ellos, no burlarnos de algo que hayan hecho mal o hacer algo sarcástico en alguna situación. Nos podemos reír con ellos, pero no vamos a reírnos de ellos nunca, ni permitir que nadie lo haga. Tratar de no hacerle preguntas que requieran de algo que haya memorizado. ¿Te acuerdas cuando? Sí, es muy común decirlo, yo no digo que no, pero vamos a tratar de evitarlo, porque el te acuerdas cuando a ellos les puede angustiar, porque en realidad no lo recuerdan. Sí, nos podemos acordar nosotros de que lo que se pierde primero es la memoria reciente. Entonces podemos acudir a la memoria antigua y decirle, cuéntame cuando tú eras pequeño, cómo vivían en tu pueblo, en qué se movían, qué decía tu mamá, cómo jugaban. Todo eso les va a encantar recordarlo. Entonces, no forzar de que ya te tomaste el medicamento porque eso no lo recuerdan aunque acabe de pasar hace 5 minutos. Lo que sí quisiera decirles es que nunca hablen de ellos enfrente de ellos como si no estuvieran. Ellos son personas, ellos merecen nuestro respeto. No sabemos hasta dónde ellos comprenden, hasta dónde ellos están entendiendo nuestra conversación y pudieran sentir feo que estemos hablando de ellos. A veces pudieran no entender la conversación, pero sí
puedan ellos saber que son los que están provocando ese disgusto entre los hijos. Entonces, evitemos a toda costa hablar de ellos como si no estuvieran. Hay que darles su tiempo, como les digo, no apresurarlos, nunca forzar o retenerlos cuando estén molestos. Si yo lo agarro con fuerza, seguramente me va a lanzar un golpe y me puede llegar a tumbar o irnos los dos hasta el suelo. Entonces, no lo forcen. Si está muy enojado, denle su espacio, denle tiempo fuera o retírense ustedes un momentito sabiendo que no hay nada de peligro alrededor y dejarlo que se le pase un poco. Si se salen las cosas de control, pidan ayuda. No somos Superman, no somos Superwoman. Todos tenemos un límite. Si esto ya nos rebasa, tenemos que pedir ayuda. Si todas estas conductas son persistentes, hay que entender, primero que nada, el cuidador se agota. Esto es un hecho. El cuidar de un enfermo con demencia es agotador. Entonces, repito, hay que pedir ayuda. Si es entre los propios familiares para que unos entren en un momento y otro lo supla. Si no pueden salir de casa, por lo menos el cuidador principal se vaya a su habitación y se distraiga con música, con una película, hacer algo, pero no puede estar una sola persona cuidando 7 días de la semana, 24 horas, porque va a tronar. El cuerpo es una máquina y si no hacemos algo para que esté bien, para que esté en mejores condiciones, definitivamente va a tronar. Entonces, es importante que el cuidador principal sepa pedir ayuda y sepa delegar, sepa dejar en manos de otro el cuidado de su familiar. A veces los cuidadores creemos que nadie lo hace como uno, que nadie puede cuidar como uno y evita que otros puedan hacerlo. Piensen que los demás hermanos también aman a su papá o a su mamá y lo van a hacer bien a su manera, aunque a mí me gustaría que lo hiciera de otra forma. Es importante que se acerquen a los grupos de apoyo. En la Asociación Alzheimer de Monterrey tenemos 13 grupos de apoyo para familiares de personas con demencia. En estos grupos podemos tener la oportunidad de compartir lo que sentimos, de expresar nuestros sentimientos, que a veces no nos atrevemos a llorar en frente de nuestros familiares, de preguntar y aclarar esas dudas. Y nos reunimos una vez al mes. Es importante, pueden hablar a la asociación o entrar a nuestra página www.alz.mx para que conozcan los horarios en los que nos reunimos y en verdad, créanme, los grupos de apoyo son la medicina del cuidador. Ya como última recomendación, quisiera decirles que el botiquín de emergencia, pudiéramos decirle así, es hablar con el médico y que les dé algo que pudieran tener a la mano para enfrentar estas conductas si se están saliendo de su control. Existen medicamentos que pueden ayudar en momentos de crisis, pero esto nunca lo hagan sin la supervisión de su médico. Hablen con ellos, díganle qué puedo tener para casos de emergencia y tenerlo como un botiquín ahí a la mano, por supuesto a la mano de ustedes, lejos del alcance de su familiar enfermo. Eh, la mayoría de estas conductas que presentan los enfermos con Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia son parte normal del proceso de la enfermedad. No tomen sus actitudes como algo personal, como algo que quieren hacer para fastidiarlos o para darles la contra. Me gustaría en estos últimos 10 minutos que nos quedan contestar algunas de las preguntas. Les agradezco mucho que estén al pendiente y vamos a estar subiendo más videos como este de diferentes temas para que sientan que no están solos en el cuidado de su familiar o la persona a quien les toca cuidar. Una pregunta es,
si hay problema de acumulación extrema en casa y no quiere deshacerse de nada, ¿qué se puede hacer para que se puedan tirar y limpiar las cosas sin que se altere o se ponga mal? Esta es una situación difícil porque ellos no se quieren deshacer de nada. Nuevamente vamos a acudir a nuestra creatividad. Hay quienes me dicen, pues en contra de su voluntad, yo le tiro las cosas y lo que pasa es que se va a enojar, pero pasa este tiempo y logro, pues por lo menos que no se infecte, que no tenga una situación de salud peor, pero pudieran hacerlo con contacto, pudieran irle quitando poco a poco y tirar algunas cosas, no todas, y cuando él o ella diga, no encuentro tal cosa, seguramente tú la tienes, te la robaste o me la tiraste o no sé, nunca le digan no. Simplemente díganle, vamos a buscarla. Seguramente están en otro cuarto, vamos a encontrarla y vas a ver que ahí está. Entonces, sí comprendan que ellos tienen esa manía, a veces es para unos más fuerte que para otros, pero sí tienen que tratar de al menos mover las cosas para limpiárselas. Aprovechen cuando llegue una visita y esté con su familiar, el ustedes encerrarse en el cuarto donde acumulan y tratar de quitar. Si pueden sacar a la persona, más adelante sacarla de la casa por un tiempo, aprovechen de limpiar su habitación, que muchas veces ellos no quieren que nos metamos porque desconfían, esa es la realidad, que nos vayamos a llevar sus cosas de valor. Otra pregunta es, se acaba de morir mi mamá como hace un mes y al principio fue difícil, ahorita como que yo lo asocio, pero hay días en que dice que quiere ir a... Si otra cosa que tiene miedo es que alguien se meta o se la vaya a quitar o algo así. Yo soy su hija y me la traje a mi casa para cuidarlo y entiendo que quien falleció es tu mamá y quien está enfermo es tu papá. Aquí es, pues, por sentido común ver lo que les debemos de contestar. Si ustedes sienten que deben de decirle la verdad cuando preguntan por la persona que falleció, díganselo y vean su reacción. Es muy, muy importante ver cómo reaccionan. Es ver si lloran, a veces que preguntan por personas que fallecieron hace 20 años y cuando les decimos es que ya falleció, ellos lo viven como si fuera el primer día. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si siguen preguntando y yo le vuelvo a decir la verdad y vuelve a sufrir y vuelve a estar angustiado porque no me dijeron, me ocultaron la verdad, pues yo creo que por sentido común pudiéramos empezar a usar otra táctica, como decirle que se fue a trabajar, que salió fuera de la ciudad o que está viviendo con alguna otra hermana. Sí, sé que es un periodo de adaptación, sobre todo al principio, pero por lo que a mí me refieren, pasan unos meses y empiezan a dejar de preguntar por ellos. Hay que tenerles mucho, mucho amor, mucha paciencia. Recuerden que el duelo lo viven, pero nosotros también estamos viviendo ese duelo, entonces hay que tenernos paciencia también a nosotros mismos. Mm, Otra pregunta es, alimentos o medicinas que se dejan en la boca pueden durar mucho con ellos, ¿qué hago? Recuerden lo que les comentaba de la inseguridad de que los podamos envenenar. Ellos a veces se sacan el medicamento en cuanto nos volteamos y lo tiran ya sea en el baño o ahí al lado en su buró. Nosotros nos tenemos que quedar hasta que veamos que pasaron el medicamento y asegurarnos de que sí se lo tomaron. No podemos descuidarnos porque pudiera no estarse tragando el medicamento, dejarlo en la boca
y después sacárselo. En cuanto al tiempo que puede durar con ellos en la boca, yo sí les recomendaría que le pregunten a un médico que pudieran orientarlos en esta cuestión. Pues se nos está acabando el tiempo. Aquí nada más esta última pregunta creo que es importante. Preguntan sobre algún té que ayude a dormir. Nosotros sabemos que hay tés que tienen valeriana o que tienen algunas hierbas que ayudan para que la persona duerma. Sin embargo, yo sí les recomiendo estar siempre de la mano de su médico y comentarle que si pueden tomar alguna cosa, aunque sea natural. Se han venido mucha información de cosas naturales que ayudan inclusive a revertir la demencia y esto no está comprobado. Si abusamos de alguna sustancia, ya de alguna hierba, de algo, porque es natural y no le va a hacer daño, quiero decirles que a veces estas cosas, por más naturales que sean, pueden potencializar algún medicamento o pueden inhibirlo. Entonces, sí pueden dárselo siempre y cuando le comenten al doctor que lo van a dar a su familiar y que les diga si no le hace daño con todo lo demás que esté tomando. Pues me despido de ustedes en esta ocasión agradeciéndoles nuevamente el haberse conectado. Saben que no están solos, la Asociación Alzheimer de Monterrey estamos para servirles. Cualquier pregunta que tengan adicional la pueden escribir y la contestaremos de manera personal en el chat de la asociación en el Facebook. Gracias, les deseo lo mejor, que estén muy bien y les recuerdo la página de la asociación www.alz.mx y los teléfonos son el 81 83 33 67 13 y el 81 83 40 40 51. Gracias.